Dios les bendiga, hermanos, hermanas. En esta mañana es un gran privilegio para mí estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Creo que somos indignos de este privilegio, pero Dios es bueno y misericordioso para todos nosotros. Quiero comenzar preguntándoles algo. ¿Qué pasaría si el día de hoy, o qué pasaría si cualquier día que a alguien le toque predicar aquí, le dice, bueno, hermanos, ahora ustedes tienen que traer 5,000 lempiras y sus pecados van a ser perdonados? O ¿qué tal y viniera alguien y les diga, miren, hermanos, el día de hoy les traigo este libro, y este libro que yo escribí, este libro les va a quitar todos sus pecados? O ¿qué pasaría incluso si en esta mañana yo les digo, hermanos, de hoy en adelante todos los varones se van a tener que circuncidar para ser salvos? Se imagina, ¿verdad? No, ya había algunos preocupados. Pero eso es lo que normalmente está pasando en las iglesias. Es lo que normalmente se está predicando afuera. Están predicando un evangelio que le dicen a usted, bueno, si usted pacta tanto, usted va a recibir bendiciones de Dios y usted va a recibir la salvación. Muchas veces en la antigüedad lo que se hacía es que con un papel les decían, bueno, este papel tiene la autoridad de quitarle todos sus pecados. Pero ¿realmente necesitamos algo como eso? ¿O qué es lo que realmente nosotros necesitamos para ser salvos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a Dios confiadamente y decirle, Padre, aquí estoy? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Ahora, en la Biblia nosotros encontramos mucho acerca de nuestra salvación, mucho acerca del tema de la salvación respecto al perdón. Y quiero que vayamos a la cita que vamos a estar ahorita, a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, del versículo 13 al 15. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 13 al 15. Creo que, si no me equivoco, les mandé una presentación. Se me había olvidado. Si pudieran ponerla, sería lo ideal. Si no, pues vamos a continuar. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque nos permite estar aquí, Señor, un nuevo día para poder glorificarlo, honrarlo, Señor, a través de los cantos. Y Padre, pues gracias también por el privilegio que nos da de escuchar y poder predicar su palabra, Señor. Queremos pedirle que sea usted en esta mañana, Señor, ayudándonos a poder comprenderla y a poder atesorar lo que vamos a ver en esta mañana, Señor. Le alabamos, le bendecimos y dejamos este tiempo en sus manos. Bien, en estos versículos, hermanos, veremos cómo Dios llevó a cabo la obra de salvación en nuestras vidas. Estos versículos son muy, muy importantes porque encontramos algo tan magnífico acerca de nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana? Vamos a ver que Dios nos enseña 3 condiciones del creyente en el proceso de la salvación.
tres condiciones del creyente en el proceso de la salvación. ¿Con qué propósito? Para que sepamos que Cristo es totalmente suficiente para salvarnos y así no nos dejemos engañar por la falsa doctrina. Repito, vamos a ver que Dios nos enseña tres condiciones del creyente en el proceso de la salvación, para que sepamos que Cristo es totalmente suficiente para salvarnos y así no nos dejemos engañar por la falsa doctrina. Ahora, ¿cuáles son estas tres condiciones? Estas tres condiciones es, número uno, la condición del creyente antes de la salvación. Lo encontramos en la primera parte del versículo 13. La segunda condición es la condición del creyente después de la salvación. Lo encontramos en la segunda parte del versículo 13. Y la tercera es la condición permanente del creyente después de la salvación, que lo encontramos de la última parte del versículo 13. Ahora, vamos a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando previamente cuando Pablo escribió esta carta? Bueno, Pablo escribe la carta, eso lo vemos en el versículo 1:1, y aproximadamente entre el 60 y 62. Ahora, a la audiencia que él escribe es a la iglesia de Colosas, y normalmente esta iglesia era una iglesia que habían más gentiles que creyentes, que judíos. Ahora, Epafras llega entonces a Pablo para exponerle y decirle qué era lo que estaba pasando en la iglesia en este tiempo. Y el problema es que se estaban infiltrando falsos maestros en la iglesia, y ellos estaban diciéndoles que bueno, el sacrificio de Cristo en la cruz está bien, vale y todo, pero necesitamos algo más que eso. Eso era lo que estaban diciendo estos falsos maestros. Bueno, necesitamos a Cristo, sí, pero necesitamos algo más. Y vemos que en el capítulo 2 entonces Pablo empieza a refutar lo que era esta falsa doctrina. Y lo que estaba pasando entonces era que ellos venían y estaban teniendo una filosofía falsa. Estaban prácticamente, todavía seguían celebrando algunas fiestas judías, y les estaban diciendo a los creyentes, bueno, ustedes también tienen que celebrar las fiestas judías. Aparte de eso, también se estaba dando algo que era la adoración a los ángeles. Ellos estaban adorando a los ángeles. Y así vemos que tienen entonces este sinfín de cosas que estaban atacando a la iglesia. Ahora, Pablo entonces en el desarrollo de la carta va a atacar a estos puntos. ¿Y dónde se encuentra entonces nuestro versículo? Bien, en el capítulo 2 del versículo 8 en adelante es cuando viene y va a tratar estos puntos de la falsa doctrina. Ahora, el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, la advertencia de Pablo para los colosenses es: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y esa advertencia también es para nosotros. No debemos de dejarnos engañar por cualquiera que dice: ok, yo soy pastor, yo soy un predicador, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, vengo de parte de Dios y este es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Por eso les preguntaba, imagínense que en esta mañana yo empezara a hablar otras cosas y no la palabra del Señor. ¿O cómo sabemos incluso que nosotros estamos recibiendo palabra del Señor? Entonces, miren que nadie los engañe. Y después va a mencionar al menos 6 razones por las cuales no deben de dejarse engañar. Y una de esas razones las encontramos en el versículo de esta mañana, en esta sección, del versículo 13 al 15. Ahora, entonces, teniendo en cuenta introducción, este contexto, vemos entonces
el versículo y empieza: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces, lo primero que Pablo va a hacer aquí es poner a la audiencia de primero, y dice: y a vosotros, a vosotros. Entonces, recuerden, está hablándole a los colosenses y les está llamando la atención, les está diciendo: presten atención ustedes. ¿Por qué? Vean lo que sigue diciendo. Bueno, estando muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. El apóstol Pablo en esta sección del 13 al 15 menciona al menos 3 veces eso: y a vosotros, y a vosotros, y a vosotros. Lo menciona al principio del versículo 13, lo menciona cuando le dice: os dio vida, y lo menciona al final donde dice: perdonándoos. Entonces es bien enfático decirles: ok, ustedes estaban en esta condición, y es la primera condición que vamos a ver, la primera condición del creyente antes de la salvación. ¿Cuál es esa condición? Esa condición es la condición de muerte. Le dice a los colosenses: estaban muertos, ustedes estaban muertos, literalmente cadáver. Imagínense que por unos momentos nosotros venimos y les decimos: hermanos, vamos a ir a evangelizar al cementerio, y a cada uno les va a tocar hablarle a una tumba de las que está ahí. Y ustedes: bueno, vamos a ir. Nos vamos y empiezan ustedes a predicarle a esas personas y a hablarle y hablar y hablar. ¿Va a pasar algo con esa persona? No. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta. De esa misma manera les está diciendo a los colosenses: ustedes estaban muertos. Y de esa misma manera nuestra condición antes de conocer a Cristo era esa misma. Estábamos muertos. No podíamos responderle al Señor, no podíamos hacer nada. Así como una persona literalmente está muerta, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. No podemos escuchar, no podemos ver, no podemos movernos, no podemos hacer nada sin fuerzas externas. Ahora, entonces vemos que menciona entonces que estaban muertos, y luego va a mencionar 2 esferas en las cuales estaban muertos. Número 1 es que estaban muertos en pecados. La primera esfera entonces es que estaban muertos en pecados. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Esto significa que estábamos separados de Dios, que no podíamos tener comunión con Él. Y recordemos que todo aquello que es pecado es todo lo que nos aparta de Dios, nos separa de Él. Y de lo único que nos hace merecedores de el estar muertos en nuestros pecados es de la muerte eterna. Estábamos alejados de Dios y sin salvación, y no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada. Incluso si nosotros venimos y queremos decir: bueno, usted se puede salvar, pero como lo dicen ahora, usted tiene que pactar esto. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados. Ahora, la segunda esfera es que estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recordemos, de nuevo, voy a apuntar siempre a esto. Estaban escribiéndole a una iglesia que la mayoría de creyentes, la mayoría de personas no eran judíos, eran gentiles. Por lo tanto, ellos no estaban circuncidados físicamente. Ahora, no solamente está apuntando y les está diciendo: ok, ustedes físicamente no están circuncidados, sino más que todo se está refiriendo de que ellos no tenían ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque no estaban bajo la promesa del Señor, no eran parte del pueblo de Dios. Entonces les dice: bueno, estaban muertos en pecados, no podían hacer nada,
Pero aparte de eso, ustedes también no tenían ninguna esperanza de alcanzar la salvación. Así pasa con cada uno de nosotros antes de la salvación. Nosotros no teníamos ninguna esperanza de que Dios nos salvara. No podíamos hacer nada porque Dios nos salvara y no teníamos esa esperanza de que Él hiciera algo por nosotros. Entonces, al igual que ellos, nosotros estábamos lejos de Dios y no teníamos ninguna esperanza de ser salvos. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída. En 1 Corintios 15, 21 al 22 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estábamos muertos. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, nosotros también prácticamente pecamos. El pecado entró por un hombre y asimismo pasó a todos nosotros. Todos estábamos muertos. No podíamos hacer nada para alcanzar la salvación. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿usted recuerda cuando estuvo en esta condición? ¿Recuerda qué era lo que hacía antes de conocer a Cristo? ¿O será que todavía está viviendo así, apartado de Cristo, sin alguna esperanza? ¿Está viviendo usted como un verdadero hijo de Dios o todavía está en esta condición, bajo esta condición? Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya no está esta condición. Esto fue un antes. Pero si usted no ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador, usted sigue en esta condición. Y déjeme decirle que usted está bajo la ira de Dios. Entonces, la primera condición del creyente antes de la salvación es que éramos, o la condición era de muerte. Muertos sin esperanza, muertos sin poder hacer nada. Ahora, esto nos lleva a la segunda condición. Y la segunda condición del creyente es que el creyente ahora puede tener vida. Lo vemos en la segunda parte del versículo 13. Vean lo que dice. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Entonces, después de haber mencionado esta condición, entonces el apóstol Pablo le dice: bueno, esto era su condición antes, pero ahora en Cristo ustedes tienen vida juntamente con Él. Entonces, Pablo nos muestra algo maravilloso. ¿Por qué? Porque a pesar de la condición en la que, en este caso los colosenses y nosotros estábamos, Dios entra en escena. ¿Cómo lo podemos ver? Si bien es cierto, el versículo no dice literalmente Dios os dio vida con ustedes, pero eso nos lleva unos versículos más atrás. Por ejemplo, veamos el versículo, permítame, el versículo 12. Vean lo que dice el versículo 12. A final del, 12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Incluso, entonces, todo esto está hablando de lo que Dios había hecho. Y entonces Dios entra en escena y dice: ok, bueno, a pesar de esto, Dios les está dando vida. Esta frase de dio vida juntamente con que encontramos en este versículo, en el original es una sola palabra que quiere decir dar vida junto con, hacer vivir con o vivificar junto a.
Y este verbo, lo interesante es que lleva ya la idea de cercanía o de estar asociado con. Pero además de eso, después de este verbo, lo que encontramos es que vuelve prácticamente a repetir con. Es como que si leyéramos, dio vida juntamente con Él. Entonces, el énfasis aquí, hermanos, es que nosotros tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva posición. ¿Por qué? Ok, con los jóvenes, creo que fue el sábado pasado, yo les mostraba algo y les decía, bien, ¿qué pasa por ejemplo? No se vayan a asustar. Esta es la vieja. Pero yo les decía, ¿qué pasa si nosotros venimos y vamos con esta identidad a Estados Unidos? Y ellos, bueno, respondieron algunas cosas diferentes a las que yo quería que contestaran. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a otro país con esta identidad? No me vayan a decir nos deportan, por favor. No, eso nos hace a nosotros ser hondureños. En la identidad dice hondureño, hondureña, ¿verdad? Nacionalidad hondureña dice. Eso nos identifica a nosotros como hondureños. Ahora, este versículo a los colosenses y a nosotros mismos nos está identificando con Cristo. Entonces, somos identificados con Cristo y tenemos una nueva posición en Cristo. Ahora dependemos de Él para tener vida eterna. Y lo interesante es, recuerden, estábamos muertos. Pero ¿quién de nosotros pudiera tener el poder de venir cuando vamos a un cementerio? Podemos decirle a alguien, levántate. O tenemos la autoridad de decirle, no, así como lo hizo Cristo, se levantó de los muertos. ¿Podríamos nosotros hacer eso? No podríamos ni siquiera nosotros mismos levantarnos. Pero Dios lo hizo posible. A pesar de esa condición, a pesar de eso, Dios nos dio vida. Y ahora tenemos vida en Cristo. ¿No es esto algo, wow, increíble? Porque si lo miramos de una manera literal, es como que Dios mismo venga y nos levante de allí. Dios nos está dando esta vida. Entonces, como les decía, esto lo que significa es que tenemos vida, pero tenemos una nueva posición y una nueva identidad. Desde el versículo 8, solo en esta sección del versículo 8 al versículo 15 se mencionan muchas veces esta misma asociación. Por ejemplo, quiero que vayan viendo en su Biblia y que me acompañen. Allí mismo, versículos más atrás, en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El 11, en Él fuisteis circuncidados. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y luego el versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Entonces nos está dando esta nueva identidad y nos está dando prácticamente esta unión con Cristo. Cada uno de nosotros, si somos salvos, si hemos sido regenerados por Dios, nosotros estamos en unión con Cristo. Ahora, quiero que por un momento me acompañe también en el libro de Efesios, capítulo 2.
unos libros atrás, Efesios capítulo 2. Vamos a leer solo desde el versículo 4 al 7. Lo vamos a leer de manera rápida. Dice, Efesios 2, capítulo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tanto en Colosenses y Efesios nos habla que estamos unidos con Él, a Él. Ahora, por lo tanto, hermanos, nosotros estamos, número uno, voy a mencionar una lista un poco grande, pero número uno, estamos completos en Cristo. Número dos, fuimos circuncidados con Cristo, como lo menciona en Colosenses. Fuimos sepultados con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo. Y según Efesios, somos muertos con Cristo, vivificados con Cristo. Además, somos resucitados con Cristo y reinaremos con Cristo en el reino venidero. Ahora, una última que podría añadir aquí es lo que dice Romanos 8:17, y es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, hemos recibido la vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos de glorificar a Dios por este sacrificio tan grande. Debemos humillarnos delante de Él y reconocer que sin Cristo no somos nada. Es como una computadora de esas que ya la batería se fue y nosotros venimos y queremos desconectarla del enchufe. ¿Qué pasa? Se apaga. Nuestra vida sin Cristo es así. Prácticamente no servimos para nada, somos obsoletos. Pero gloria a Dios porque Él nos ha dado esa vida. Y eso es increíble. De pasar de estar muertos a tener una vida con Cristo. Entonces, hermanos, recordemos que estamos estudiando la segunda condición en el proceso de la salvación, para que sepamos que Cristo es totalmente suficiente para salvarnos y así no nos dejemos engañar por la falsa doctrina. Y es la condición de vida. Ahora, la tercera condición la encontramos al final del versículo 13. Vean lo que dice el versículo 13, final. Dice, perdonándoos todos los pecados. Entonces, la tercera condición en el proceso de la salvación que vamos a ver es la condición permanente del creyente después de la salvación. Y esa condición es la de que somos perdonados. Somos perdonados por Dios. Pablo entonces menciona la forma como Dios nos otorgó esa vida. Y esa vida es a través del perdón de los pecados. Dios nos ha dado vida a través del perdón de los pecados. Ahora, lo interesante de esta palabra perdonando, o esta palabra que habla acerca del perdón, es que viene de una palabra que en el original su raíz es charis. Bueno, lo voy a mencionar porque esta palabra realmente lo que significa es gracia. Y lo que nos está diciendo es, ustedes fueron perdonados por gracia de Dios. La vida que recibimos fue por el perdón de pecados, y ese perdón fue por gracia de Dios, fue por un regalo de Dios. Nosotros no merecíamos nada,
Pero Dios, como leímos en Efesios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y con Él nos ha puesto en una nueva posición. Y ahora nuestra condición permanente es que somos perdonados por gracia. El apóstol Pablo entonces menciona que es por gracia, este perdón es por gracia, por su amor infinito, por su misericordia. Ahora, vean lo que dice, perdonando ¿qué? 1, 2, dice perdonando todos los pecados. Ahora, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Si bien es cierto, Dios perdona nuestros pecados presentes, pasados y futuros, Dios prácticamente nos limpia de todos estos pecados. No recuerda más estos pecados. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, hermanos, el Señor no es como nosotros. Y quiero que se ponga a pensar por un momento cómo somos nosotros. Muchas veces nosotros venimos y decimos: yo perdono pero no olvido. Así. No, pero es que el que me las hace la paga. O muchas veces dicen: yo no soy vengativo, para nada vengativo, pero es que me las va a pagar. O muchas veces dicen: Señor, quiero pedirte porque estoy pasando por esta situación con esta persona, y Señor, yo sé que tuya es la venganza y que tuya, todo esto es tuyo, pero Señor, si quieres usarme a mí como instrumento para esa venganza, úsame. No, hermanos, el Señor no es así. El Señor no es que viene y dice: ok, le voy a perdonar los pecados, pero después se los voy a sacar en cara. ¿Qué es lo que normalmente pasa con nosotros? Pero ¿te acordás que me hiciste aquello? Entonces el Señor nos limpia, nos perdona de todos nuestros pecados y ya no están delante de nosotros. Ya esos pecados no están interfiriendo en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Él los perdonó todos. Ahora, les decía que era un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir de que yo tengo carta libre para hacer lo que yo quiera. Nada que ver. No es que venga yo: bueno, el Señor, yo acepto al Señor y ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Absolutamente no. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahora, vea lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si nosotros somos perdonados, si nosotros tenemos esta vida en Cristo, no es que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, sino que debemos de obedecer a Dios y no tratar en la medida de no volver a pecar. En la segunda parte del libro de Colosenses se encuentra la parte práctica. ¿Qué es lo que de nosotros debemos de hacer si realmente hemos sido regenerados y salvados por Dios?
Entonces, no es que nosotros podamos hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos y somos propiedad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de obedecer a aquel que nos ha salvado. Entonces, debemos de cumplir su voluntad. Ahora, quiero que se ponga a pensar, ¿a qué está apuntando todo esto? ¿A qué está apuntando todo esto? Y es a una cosa de que hemos cantado incluso, y es la cruz. Es en la cruz, hermanos, que Dios hizo todo esto posible. Entonces, recordemos, estamos viendo tres condiciones del creyente. Y esta tercera condición es una condición permanente del creyente. Ahora, la pregunta ¿es usted creyente realmente? ¿Ha sido regenerado y ha sido perdonado por Dios? ¿O todavía tiene dudas acerca de esto? Los versículos que siguen en Colosenses, volviendo a Colosenses, los versículos que siguen el versículo 14 y el versículo 15, lo que nos va a dar es una manera gráfica de cómo Dios hizo esta obra del perdón, cómo Dios nos perdonó nuestros pecados. Entonces, vamos a ver, tal vez vamos a tratar de no meternos a cosas muy técnicas, pero vamos a ver realmente qué era lo que estaba pasando aquí, por qué Pablo menciona esto en Colosenses. Entonces, vemos el versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Entonces, estos dos versículos nos van a dar prácticamente cómo es que Dios nos ha perdonado. Permítanme. Ahora, tal vez nosotros cuando leemos esto no prestamos mucha atención a estos dos versículos. ¿Por qué? Como son una manera gráfica y hay cosas que tal vez no las vamos a poder entender a profundidad. Pero esto tiene mucha riqueza. ¿Por qué? Porque vean lo que comienza diciendo: anulando el acta de los decretos. Bueno, entonces la primera pregunta que se nos viene a la mente: ¿qué acta de los decretos? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tuvo que anular Dios? ¿Vino y agarró un papel y lo anuló? ¿Qué pasó? Bien, en la antigüedad se usaban algunos documentos que eran similares a los pagaré que nosotros conocemos actualmente. Entonces venía una persona que tenía una deuda con otra y firmaba allí y decía: bueno, yo fulanito de tal debo tanto a esta persona y voy a pagar en tanto tiempo, similar a lo que nosotros tenemos ahora actualmente. Y lo que pasaba era de que esta deuda, incluso en nuestra actualidad, solo queda anulada o cancelada cuando nosotros o pagamos o cuando alguien definitivamente viene y rompe el manuscrito. De esta misma manera en la antigüedad se usaba. Entonces, para que una deuda quedara saldada, lo que tenían que hacer es borrar encima del papel. Este papel incluso tenía mucho precio, era de muy alto valor, y la piel de este papel era de animales, pero se podía borrar frotando la superficie. Entonces, esta deuda quedaba anulada si se borraba o se rompía el documento. Ahora, ¿qué es lo que Dios entonces borró, anuló o rompió? ¿Qué es esa acta de los decretos? Recordemos que en este tiempo lo que tenían era la ley. Entonces, la ley era la que estaba
prácticamente en contra de nosotros. ¿Qué es lo que dice el versículo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Entonces, la deuda que teníamos solo pudo ser borrada por Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque esa ley, la ley de Moisés en este tiempo, o sea, si nosotros vivimos conforme a la ley, nos hace a nosotros unos deudores. Aparte de eso, de que nosotros, si recuerden lo que dice la ley, que si rompíamos uno de estos mandamientos, nosotros era como que no los rompíamos todos. Entonces esta ley prácticamente no solamente estaba en contra de nosotros, sino que era como un luchador frente a nosotros. Entonces nos estaba prácticamente siempre golpeando, y aparte de eso nos estaba acusando delante de Dios. Entonces el Señor vino y dijo: ok, hasta aquí nomás. Esa ley o todo lo que a usted le acusaba, hermanito, hermanita, está anulado. Ahora, vemos lo que sigue diciendo el versículo. Y dice que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Y no tengo mucho tiempo para explicarlo a profundidad lo que esto significa, pero es prácticamente como nosotros tengamos una piedra enorme frente a nosotros y nosotros queramos moverla, o que tengamos un muro frente a nosotros, pero nosotros nos toque moverlo. De esta misma manera, ya no hay nada frente a nosotros, ya no hay nada que nos impida el acceso a Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo hizo en la cruz. Entonces ya no tenemos esta ley que nos esté acusando, ya no tenemos esto que nos está interfiriendo delante de Dios. Ahora, otra manera gráfica que menciona es, la última de ese versículo, es clavándola en la cruz. Tengo que volver a lo que estaba pasando en la antigüedad, y era que lo que hacían es que cuando crucificaban a alguien, lo que hacían es que le clavaban en la cruz un papel con todos sus pecados, por así decirlo, o con todos sus delitos. Y ese papel o esa deuda o esos delitos eran cancelados totalmente, o si la persona moría, o si alguien pagaba por él. Pero solo se clavaba en la cruz para mostrar y decir: bueno, fulanito de tal hizo esto, esto, esto y esto, y por eso lo estamos crucificando. Entonces esa deuda fue clavada en la cruz del Calvario y fue cancelada por Dios por medio del sacrificio de Cristo en ese momento. Entonces, hermanos, el versículo 15 va a dar algo muy increíble, y es esta cuarta manera de cómo Dios nos perdona los pecados, y es exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades. Entonces, vean lo que dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este último versículo, cuando dice despojando, lo que quiere decir es que Dios mismo desarmó, desarticuló en este caso, estas potestades y principados, que eran ángeles, o podemos decirlo así, demonios, que estaban impidiendo incluso que Dios mismo cumpliera su plan en la tierra. Estos ángeles incluso está refutando lo que estaba pasando de la falsa doctrina, que le estaban rindiendo culto a estos ángeles. Entonces les está diciendo: ok, miren,
si ustedes están adorando a los ángeles, hay algo mucho más grande que eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya los desarmó. Cristo no solamente los desarmó, sino que los exhibió públicamente. Y esto es prácticamente como exponer a alguien a vergüenza. Eso es lo que quiere decir. Cristo no solamente los desarmó, les quitó el poder que ellos tenían sobre todos, sino que también los expuso a una vergüenza pública. Es como que pongamos a alguien aquí y que todos nos riamos de él. Eso es lo que gráficamente quiere decir. O sea, él los expuso a vergüenza. Y no solamente eso, no solamente los ridiculizó, sino que también al final del versículo dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no solamente hizo eso, sino que, bueno, lo que pasaba en la antigüedad era que normalmente cuando un general romano tenía una victoria, tomaba normalmente personas o cautivos, tomaba prisioneros, y aparte de eso, traían todo el botín y ganaban más territorio de Roma. Ahora, este hombre era honrado, o por así decirlo, le daban un premio de que ellos hacían un desfile donde ellos eran conocidos prácticamente el triunfo romano con este emperador. De la misma manera, Jesucristo, hermanos, ganó una victoria completa y regresó a la gloria en una gran procesión de triunfo. De esta manera desacreditó y derrotó no solamente a estos principados y potestades, sino a Satanás mismo. Entonces, la muerte, según me gustó un comentario que leí acerca de esto, de un comentarista llamado Warren, el apellido, tal vez lo menciono bien, Wiersbe, algo así, no lo sé, pero él dice, la muerte de Cristo en la cruz parecía una gran victoria para Satanás, pero resultó ser una gran derrota de la que nunca se podrá recobrar. Así que, hermanos, ¿no es esto algo maravilloso? Saber de que Cristo hizo esto en la cruz del Calvario. Nos dio vida, nos perdonó, y aparte de eso ya no tenemos nada que nos acuse delante de Dios, y no tenemos nada ni nadie que tenga poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Hermanos, quiero terminar diciéndoles que si somos creyentes nacidos de nuevo, ¿no es esto un motivo para darle gloria a Dios? A ver, creo que no, sí está encendido, ¿va? Sí. Dice, otra vez, ¿no es esto acaso motivo para darle la gloria a Dios? Amén. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado el perdón. Por lo tanto, debemos de glorificar a Dios. Si usted es creyente, debe de darle las gracias a Dios por esto. Pero sobre todo, debe de vivir para Él. Y si usted no es un creyente, si usted tiene dudas incluso de su salvación, quiero recordarles lo que dice Primera de Juan 1:9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, a ver, yo creo que ese sí lo conocemos muy bien. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que no tenemos excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en esta mañana el Evangelio. Dios nos ha
dado la oportunidad de escuchar su evangelio. Y es que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados y Él nos ha dado vida eterna. Hermanos, vivamos como para responder a este llamado del evangelio. Vivamos vidas que realmente nos identifiquen como creyentes. Y si no es creyente, pídale a Dios que le dé esta vida que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana, Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Padre, porque podemos contemplar y ver esa asombrosa obra de salvación que tenemos a través de la cruz, a través de ese sacrificio enorme que usted hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque nos ha dado vida. Gracias porque nos ha cambiado esta condición de muerte a vida. Dios, le pedimos que sea usted siempre ayudándonos a hacer y a vivir conforme a esta vida que nos ha entregado. Señor, le alabamos, le bendecimos y dejamos todo este día en sus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.